la definición de funciones analíticas, o en todo caso la definición de derivadas, como está muy relacionada con las funciones analíticas, nos permite determinar o definir propiedades de estas funciones. ¿Está claro? Entonces vamos a ver esas propiedades. Primera propiedad de las funciones analíticas. Si la función f de z es analítica en una determinada región G del plano complejo, entonces es continua en esa región. Jóvenes, eso es evidente porque si es analítica es derivable y si es derivable es continua. ¿Está bien? Segundo, si nosotros tenemos que las funciones f1 de z y f sub 2 de z son analíticas, de nuevo, en la región G, siempre la definición tiene que estar claro dónde es analítica. Entonces, vamos a tener que su suma, f1 de z más f2 de z, su producto, f1 de z multiplicado por f2 de z, estas son analíticas. Es decir, las funciones que se obtienen de multiplicarlas y sumarlas son funciones analíticas. ¿Está bien? Y la función, y aquí nosotros vamos a decir la función phi de z, que es igual al cociente de estas dos, f1 sobre f2 de z, es analítica en todos los puntos del plano complejo. Estamos hablando de esta región G, donde f de 2 de z sea diferente de 0. Entonces nosotros tenemos esta segunda relación. Es casi evidente, jóvenes, que así es. Tercero, nosotros tenemos que si la función w, que es una función de la variable compleja, es una función analítica, en la región G, aquí en la región G vamos a ponerlo del plano complejo porque esto es un poco más completo, del plano complejo Z, de manera que sus valores en todo caso en la región de sus valores, y aquí en la región de sus valores voy a poner la G mayúscula. Jóvenes, acuérdense, teníamos la región G y teníamos la región G. Aquí nosotros, este es del plano Z, y aquí son los valores del plano W, y teníamos, esta es nuestra función f de z, que nos lleva de un lado al otro. Eso es lo que nos estamos refiriendo acá. ¿Está bien? Entonces,
en la región G de sus valores definida en el plano complejo W, tal vez no era necesario toda esta explicación y hubiese sido suficiente con simplemente hacer el gráfico, pero es mejor que quede escrito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el plano C, de manera que en la región G está si en esa región G está definida la función, y vamos a llamarla así, psi igual a phi de W, entonces la función f de z, que es igual a phi de f de z, es analítica. Esta, jóvenes, es una función que nos lleva en el camino inverso, ¿está claro? Esta es una función phi de W que nos lleva de esta región G a esta otra región G. Es analítica en la región G. Así. ¿Está claro? Entonces, esto nos está diciendo que si esta función es analítica, entonces, aquí, y está definida esta función que es de alguna forma inversa a esta, entonces esta otra función, que es una función compuesta, también es analítica. Vamos a tener un cuarto punto, que sí, y aquí nosotros tenemos de nuevo W es igual a una f de z, y esta f de z es analítica en esta región G, tal que, y aquí nosotros vamos a pedir que se cumpla lo siguiente: su derivada f' de z es diferente de 0 en las vecindades. En general puede ser una vecindad lo suficientemente pequeña de cierto punto z sub 0 que pertenece a la región. ¿Está bien? Es decir, nosotros estamos diciendo que eso está ahí definido. ¿Está bien? Esto es diferente de 0 cerca de ese punto. Entonces, en esas vecindades o en la vecindad de este omega sub 0, que es igual a el f evaluado en z sub 0, y esto que pertenece a esta otra región G, está definida la función inversa, momentito, entonces en la vecindad no, aquí no es entonces todavía, disculpen, jóvenes, y en la vecindad de este punto está definida la función inversa, disculpen, la función inversa z igual a phi de omega. Esto ya estamos hablando de esta región.
la cual es analítica, entonces se cumple la siguiente relación, de que f' evaluado en z sub 0 es igual a 1 sobre este phi' evaluado en omega sub 0. Entonces nosotros tenemos que, si está definida en un punto dado la función inversa, si existe esta relación entre sus derivadas. ¿Esto está claro, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Bien, las tres primeras son casi evidentes. La cuarta no tanto. ¿Es necesario que lo demuestre? Esta cuarta propiedad es necesario que lo demuestre. Sí, por favor, profesor. Muy bien. Entonces vamos a ver una prueba. ¿Está bien? Estamos hablando de la prueba de esta cuarta propiedad. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Primero, para que exista la función inversa, es necesario que las ecuaciones siguientes, u igual a un u xy y b igual a un b xy, se puedan resolver respecto a los puntos x y y. O sea, aquí estamos entendiendo de que podamos, esta u es la forma de la función y esta u es una nueva variable, es decir, que podamos expresar x y y en términos de u y de v. ¿Está bien? Esto en la vecindad de el punto que estamos analizando, que es w sub 0. Entonces, para ello es necesario que, o más que necesario, es suficiente. Está bien, es suficiente que en la vecindad de z sub 0 se cumpla la siguiente condición. Es decir, para poder resolver esto es necesario que se cumpla lo siguiente, que ux, uy, vx, vy, este determinante, o realmente este determinante, sea igual a u, que es igual a ux, by, menos uy, bx. Esto tiene que ser diferente de 0. Esto se tiene que cumplir para que exista la función inversa. Entonces, si usamos la condición de Cauchy, nosotros tenemos de que esta expresión se puede escribir como que ux al cuadrado más bx al cuadrado es diferente de 0. Entonces la condición para que exista la función inversa es que estas dos funciones, digámoslo así, esto sea diferente de 0. Es decir, el cuadrado del módulo de la función analítica. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos de que
la función tiene que ser diferente de 0. Luego, de esta manera, entonces existe nuestra función z, que es la inversa. Bien, ya tenemos de que existe la función z, si se cumple esto, ¿está claro? Luego, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si queremos hallar la derivada, necesitamos la derivada de z con respecto a w. Esto no es otra cosa que 1 sobre la variación de w con respecto a la variación de z. Y desde aquí, si nosotros tomamos límite, cuando delta de z tiende a 0, dado que estamos hablando de funciones continuas, obtenemos, ¿qué cosa? Aquí, esto que está acá, no es otra cosa que el phi' evaluado en z sub 0, y esto debe ser igual al límite de esto, que no es otra cosa que 1 sobre f' evaluado en z sub 0. Y esto se va a cumplir si solo si f' de z sub 0 en módulo sea diferente de 0. ¿Qué significa esto? Esto que está acá. ¿Está claro? Si esto es diferente de 0, entonces tenemos de que esto es diferente de 0. ¿Quedó entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien, esta es la propiedad número 4. Veamos la propiedad número 5. Para ver la propiedad número 5, nosotros sea lo siguiente. Sea que en la región G está definida la función u de xy. Muy bien. La cual es parte real de cierta función analítica f de z. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos una función real, la cual es la parte real de una función analítica. ¿Está bien? Entonces, la parte compleja está definida completamente con exactitud hasta un término aditivo constante. Es decir, si yo conozco esta función y sé que es la parte real de una función analítica, entonces puedo hallar la parte compleja y en consecuencia definir toda la función analítica. ¿Está claro? Toda la función analítica. Ahora, esa solución va a ser exacta hasta un término aditivo constante que nosotros vamos a hallar. Muy bien, jóvenes. Esto fácilmente nosotros, si tenemos la condición de Riemann, si es analítica significa que cumplen la condición de Riemann. Entonces tenemos de que Ux, ¿está bien? Ux, veamos aquí nuestra condición de Riemann, en ¿dónde está? En este que está acá. Nosotros, disculpa, tenemos esta relación Ux es igual a By y Uy es igual a menos Bx. Entonces, nosotros a partir de esas relaciones obtenemos lo siguiente: Ux
es igual a BY y UY es igual a menos BX. ¿Qué significa acá? Si queremos nosotros hallarlo, esto lo expresamos, ¿está bien?, de la siguiente manera. El diferencial total de B no es otra cosa que BX, diferencial de X, más BY, diferencial de Y. Y esto voy a expresar el BX y el VY en términos del U. Entonces, el VX es igual a menos VY. Significa aquí tengo menos UY de X y el otro es más UX de DX. Entonces, nosotros vemos que el diferencial total de V está completamente definido por las derivadas parciales de U con respecto a X y Y. Ya luego solamente tengo que integrar. Cuando integro voy a hallar V y va a aparecer más la constante de integración. Ese es el término aditivo. ¿Está bien? Ese es el término aditivo. Muy bien, y tenemos una sexta propiedad más. Y es la siguiente. Sea que tenemos nosotros que f de z es analítica en la región G en la cual estamos trabajando. Entonces, veamos o analicemos en el plano XY el siguiente conjunto de curvas. U, XY igual a C y B, XY igual a C. Es decir, tenemos estas curvas, ¿está bien? Entonces, nosotros podemos decir de que estas son curvas de nivel de primero son familias de curvas, ¿está claro? Porque van a depender del valor de C, pero son curvas de nivel de las partes real y compleja de esta función f de z. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos esto. Tenemos este conjunto de curvas que son familias, realmente familias de curvas. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Usando, de nuevo, la condición de Cauchy, se puede demostrar que, o sea, usando la condición de Cauchy acá, se puede demostrar lo siguiente, que el gradiente de U multiplicado por el gradiente de V es igual a UX, VX más UY, VY es igual a menos UX, UY más UY, UX, y esto es igual a 0. Entonces, nosotros tenemos que el producto de los gradientes de estas funciones U y B es igual a 0. ¿Está bien? Es igual a 0. Entonces, dado que los gradientes son ortogonales, porque su producto escalar es igual a 0, entonces las líneas
de nivel, está bien, las líneas de nivel, y aquí vamos a tener u x, y igual a c y v x, y igual a c son ortogonales. Entonces, si nosotros vamos a dibujar las líneas de niveles de estas funciones, imagínense de que una nos sale así, por decirlo acá, u de x, y, entonces nosotros vamos a tener que las otras van a ser ortogonales en los puntos de cruce, es decir, aquí viene, va a ser ortogonal, 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 significa que esto debe venir algo así y algo así, ¿está claro? Entonces voy a tener que siempre son ortogonales y estas vendrían a ser las líneas de nivel de B, V, X, Y. ¿Está claro? Entonces, esto va a ser importante en algunos problemas porque podemos nosotros asociar, digamos, una de estas a las líneas o las superficies equipotenciales de un campo plano, un campo eléctrico plano, y estas vendrían a ser las líneas de corriente, es decir, las líneas de la intensidad del campo, y ustedes saben que las intensidades del campo son ortogonales a las superficies equipotenciales. Entonces, eso es uno de los usos de esta propiedad que acabo de mostrarles. Muy bien, jóvenes, entonces estas son algunas de las propiedades, las más importantes de las funciones analíticas. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien, entonces hasta aquí con las propiedades de las funciones analíticas.